Estimadas y estimados estudiantes, damos comienzo a la video cápsula de la clase Puerperio Fisiológico y Complicaciones del Puerperio. Es importante recordar los resultados de aprendizaje que hoy nos acompañan, el proceso de enfermería utilizando un modelo determinado que nos permita detectar algunas desviaciones para poder contribuir al bienestar de la mujer a lo largo de su transcurso de vida en los distintos niveles de salud, en casos clínicos escritos o simulados. El estudiante logra ejecutar algunas técnicas de exámenes preventivos utilizando orientaciones ministeriales vigentes para su oportuna identificación de alteraciones de las desviaciones de la salud de la mujer a lo largo del transcurso de vida, en casos clínicos escritos y también en casos clínicos simulados. A lo largo de esta asignatura hemos ido valorando todos los cambios anatomofisiológicos que ocurren en la mujer a lo largo del embarazo, todo lo que va ocurriendo en contexto del parto, y lo que nos toca y nos compete ver hoy es el periodo del puerperio. Periodo que, si bien es cierto, lo vamos a abordar desde el punto de vista fisiológico, también podemos identificar algunas características que nos podrían alertar de la presencia de algunas complicaciones en el puerperio. El puerperio, sin duda, se define como un periodo en el que se producen grandes modificaciones progresivas, tanto anatómicas como funcionales, y que de alguna manera hacen que la mujer regresa paulatinamente todas estas modificaciones que se produjeron hormonal, sistémica y funcionalmente durante el embarazo. El objetivo de este periodo es poder restituir las modificaciones a un estado tal como estaba antes del embarazo y tiene una duración aproximada entre 6 y 8 semanas. Durante este periodo ocurren muchísimos cambios, existe un vínculo afectivo importante entre el recién nacido y su madre, para lo cual la mujer requiere mucha unidad de apoyo de parte de sus familiares, su mamá, su pareja, entre otros, para poder hacer frente a todas estas demandas del nuevo integrante de la familia. Es importante también considerar que aquí hay una transición importante entre este binomio, desde lo que era la relación cuando el feto estaba intrauterino y cuando está como recién nacido en el extrauterino. Requiere una atención integral para el desarrollo de los niños y niñas. Hay muchísimos cambios biopsicosociales en donde hay un aprendizaje de funciones de padres, sobre todo cuando se es padre por primera vez. Y por supuesto el rol de madre se hace un poco más complejo cuando la mujer ya tiene un hijo y a este le suma la llegada de un nuevo ser. La recuperación de la mujer no es fácil. Hay algunos problemas de salud mental que vamos a detallar en la medida que vamos avanzando en esta presentación. Clínicamente existe un puerperio inmediato, que es aquel periodo comprendido entre las primeras 24 horas posparto. Hay un periodo mediato que va desde el día 2 al séptimo y un puerperio tardío que va desde el séptimo día a los 42 días posparto. En esta imagen podemos ver cómo hay cambios significativos en relación al tamaño uterino, recordando que una vez que ha ocurrido el periodo del alumbramiento, que es la salida de la placenta, se forma inmediatamente lo que hemos llamado a lo largo de esta asignatura
el globo de seguridad de Pinar, que no es otra cosa que el útero contraído para evitar que haya sangrado intrauterino. En esta gráfica pueden ver ustedes cómo el primer día posparto hay un descenso del fondo uterino y en la medida que van avanzando los días podemos llegar con el útero a la misma ubicación en donde estaba antes del embarazo. El tamaño uterino vemos post alumbramiento a nivel del ombligo y ya en el séptimo día hasta nivel hipogastrio va disminuyendo su tamaño celular y en la imagen que se comparte en el extremo superior derecho de su pantalla vemos como el cuello uterino que tenía una forma alargada empieza a cerrarse completamente. Sin duda hay modificaciones importantes a nivel uterino. El peso uterino posparto podría oscilar entre 1 kilo a 1,2 kg aproximadamente. Pesa 500 gramos al séptimo día posparto para llegar a pesar 100 gramos en la sexta semana posparto. Aparecen los llamados entuertos, que no son otra cosa que esas contracciones que se producen en el periodo del puerperio, ya 2 o 3 días posparto, que hablan de la contracción uterina. Aparece también los loquios, que no es otra cosa que ese sangrado que se le produce a la mujer en el periodo del puerperio, que habla del desprendimiento de ese tejido decidual. Hay secreciones vaginales en cantidad variable. Importante que usted tenga en consideración que los loquios lo conforman los eritrocitos, la decidua desprendida, células epiteliales y bacterias. Es ese sangrado finalmente posparto que se extiende probablemente por los primeros 30 días posparto. Al principio es un sangrado abundante que la mujer puede mojar, ¿cierto? 7, 8 toallas tipo mimí durante las primeras 24 horas para después ir disminuyendo en intensidad y color, porque al principio los loquios son rojos intensos, sangre fresca, para después convertirse en una coloración más bien café. Ahí vemos la progresión. Los loquios son hemáticos las primeras 48 horas. Hay sangre, hay tejidos de granulación, hay restos de membrana. Los loquios son serohemáticos entre la tercera y la sexta semana, disminuyendo en forma importante el sangrado y aumentando el exudado. Y por supuesto esta barrera leucocitaria. Y los loquios son serosos del séptimo día en adelante, más bien mucoso hasta el 15º día, y en algunas mujeres podría extenderse incluso hasta el día 30. Hay modificaciones importantes extrauterinas, ya vemos que la vagina en el periodo del puerperio se vuelve lisa, se vuelve flácida y edematosa, es más blanda y fácilmente distensible. Hay una recuperación que tiene un tiempo de 3 semanas posparto aproximadamente, en donde el introito vaginal permanece abierto parcialmente y hay presencia de unas láminas a nivel del introito vaginal que se llaman carúnculas que poco a poco empiezan a involucionar. Es por eso que la recomendación médica es que en el posparto la mujer debería tener, ¿cierto?, una abstinencia sexual por 40 días aproximadamente, que es lo que se le llama comúnmente la cuarentena. Respecto al tracto urinario, tenemos que hay una mucosa bien edematosa, hay una sobredistensión y vaciamiento incompleto del tracto urinario, hay dilatación de la pelvis renal y de los uréteres que remite en el puerperio tardío completamente. Y la filtración glomerular de 3 litros por día en el puerperio precoz más o menos en esa proporción. En relación al peritoneo y la pared abdominal está bastante flácida, bastante blanda. Los músculos están muy, muy sueltos, ya falta de tono muscular y hay de alguna manera diástasis de los rectos anteriores, tal como usted lo puede ver en la imagen.
En el puerperio, a nivel del sistema respiratorio, aumenta enormemente el volumen residual pulmonar. Hay aumento de la ventilación en reposo y aumento del consumo de oxígeno la primera semana posparto. En la temperatura corporal, vemos que en las primeras 24 horas hay cierto grado de aumento de la temperatura corporal subfebril entre 37 y 37,5 debido a la reabsorción de émbolos y esfuerzo físico materno. En el tercer día hay un aumento de 37,5 debido a todo lo que se produce por la función láctea y la bajada de la leche. Ahora, es importante tener claro que si hay un alza térmica mayor a 38 grados Celsius, estamos hablando de una infección puerperal que puede dar la alerta de algún proceso infeccioso que está ocurriendo en la puérpera. A nivel endocrino, los estrógenos se normalizan entre el tercer y cuarto día postoperatorio, posparto. La progesterona se normaliza al 10.º día posparto y la hormona tiroidea y el cortisol se van a normalizar entre el sexto y el octavo día posparto. También vemos que en la glándula mamaria hay importantes cambios, hay un aumento en el tamaño de la glándula mamaria en el periodo del puerperio, hay una ingurgitación mamaria por vasodilatación producida en los vasos mamarios y conductos linfáticos, y hay un crecimiento de los lóbulos mamarios por el aumento de los alvéolos mamarios. A nivel de la glándula mamaria y lactancia aparece lo que se llama calostro, que es una secreción expulsada por el pezón dentro de los primeros 3 días posparto. Este calostro es rico en proteínas, minerales e inmunoglobulina, es pobre en lactosa y ácidos grasos y aproximadamente este calostro dura 5 días, en promedio 3 días. Es importante considerar que a la mujer debemos educarla en relación a que este calostro es un tipo de leche que no es precisamente no la podemos observar como una leche como tipo nido, ya es más bien una leche media blanquecina, media transparente, de poca densidad, pero que es altamente rica en todo lo que usted ya está viendo en la imagen. Importante, las hormonas que intervienen en el proceso de lactancia materna son sin duda la prolactina y la oxitocina. Es importante destacar qué controlamos en el puerperio inmediato, el control de signos vitales, el estado de conciencia de la mujer. Valoramos también de manera muy importante la presencia de diuresis espontánea y deposiciones, la presencia de deposiciones, las características de las mamas y la eyección, la presencia de loquios y la formación de esta masa globulosa que se llama globo de seguridad de Pinar, que es muy importante en el puerperio inmediato de la mujer. Vemos en la primera imagen cómo se está dentro del parto, cuando se está produciendo la coronación del cuero cabelludo, la cabeza fetal en los genitales maternos. El médico o la matrona hacen una episiotomía, que es un corte a nivel del periné angulado, ¿cierto? Y posteriormente en la imagen inferior vemos la episiorrafia, que es la sutura de esta episiotomía. ¿Qué elementos vamos a controlar en el puerperio tardío? El estado de conciencia y el control de signos vitales. Es muy importante evaluar el dolor. Recordemos que a lo largo del puerperio más tardío empieza la aparición de estos entuertos, que son estas contracciones uterinas que tienen por objetivo, tal como lo vemos en la imagen, favorecer la retracción uterina, hasta llegar a tener un útero tal cual como la mujer lo tenía en un estado preconcepcional. Tenemos que valorar la lactancia materna y, por supuesto, las características de los loquios.
Los loquios van a cambiar en cuanto a color, van a cambiar en cuanto a cantidad, pero si bien es cierto, tienen un olor a sangre, ¿cierto? Y restos de otros materiales, no debiéramos encontrar loquios de mal olor ni tampoco purulentos. Durante el puerperio, ¿cierto? Tenemos que considerar que dentro de los gobiernos de Michelle Bachelet y posteriormente el gobierno de Piñera terminaron de arreglar en el fondo dentro del programa Chile Crece Contigo, que a la mujer que tiene partos en los sistemas públicos de atención se le haga entrega de un programa de apoyo al recién nacido que entrega a Juárez completos, ¿cierto? Al momento del alta hospitalaria del recién nacido, se entregan implementos como un paquete de una cuna corral equipada totalmente con colchón y sábana, varias mudas de ropa, se les entrega jabón líquido hipoalergénico, mudador plástico, crema regeneradora para coceduras, alfombra armable para juegos en goma eva, un paquete de apego y de vestuario y también un set de implementos que permiten, ¿cierto? Tal como usted lo ve en la imagen, ¿cierto? Poder transportar al recién nacido en forma segura en compañía con su madre. El rol de la enfermería en el puerperio es un rol fundamentalmente educador, de acompañamiento, de estimular la lactancia materna como una de las actividades claves en el puerperio. Eso le va a permitir tener un recién nacido fuerte, vigoroso, sano, con mucha resguardo de su sistema inmunitario para prevenir infecciones infectocontagiosas en la medida que va creciendo. Fortalece la diada o el vínculo, ¿cierto? Madre e hijo, el apego. Es un rol biomédico en el control y prevención de complicaciones y por supuesto vamos a ir a dar algunos detalles en relación a los cuidados del recién nacido, importantemente. Dentro de las complicaciones que podemos encontrar en el puerperio, básicamente se concentran en infecciones, hemorragias y problemas psicológicos. La endometritis, vamos a partir con esta primera patología. Epidemiológicamente, la endometritis es la infección puerperal más frecuente. Su incidencia oscila entre 1 y 3% de los partos vaginales, 5 a 10% de las cesáreas electivas y 15 a 20% de las cesáreas de urgencia. Se define como una infección del tracto genital que ocurre desde el momento de la rotura de las membranas o inicio del trabajo de parto hasta los 42 días después de haber dado a luz, según la Organización Mundial de la Salud. Hay algunos factores de riesgo que podrían aumentar la presencia de endometritis, como por ejemplo la presencia en la mujer de vaginosis bacteriana, la rotura prematura de las membranas uterinas, el trabajo de parto prolongado. El número de tactos vaginales mayor de 6 se considera un factor de riesgo cuando es una cesárea de urgencia y por supuesto la utilización de forceps. Dentro de los signos y síntomas más característicos de esta infección puerperal es la fiebre mayor de 38 grados, la gran sensibilidad uterina y la presencia de loquios turbios y de muy mal olor. Dentro del tratamiento, fundamentalmente es la prevención y por eso que es importante hablar con la mujer que se va de alta, ¿cierto? Luego de haber tenido un parto, que es clave la abstinencia sexual durante estos 40 días posparto. En la endometritis leve, habitualmente el tratamiento es un tratamiento antibiótico oral que puede manejar la mujer perfectamente en forma ambulatoria. Y en la endometritis severa requiere hospitalización y realizar un tratamiento antibiótico endovenoso. Es importante que usted sepa
que después de las 48 a 72 horas de tratamiento antibiótico endovenoso, más del 90% de las mujeres se recupera. Solo un 2% de las pacientes desarrolla complicaciones más graves como el shock séptico, un absceso pélvico o tromboflebitis pélvica séptica que pueden, por supuesto, amenazar la vida de la mujer. Otra de las complicaciones que tenemos en el puerperio es la mastitis. Epidemiológicamente se estima que ocurre en alrededor de 2 a 10% de las mujeres lactantes. Se define como una mastitis infecciosa originada por la proliferación bacteriana al interior de un túbulo lactífero ocluido, y el agente causal con mayor frecuencia es el Staphylo aureus. La fiebre mayor de 38 grados es una de las indicaciones más importantes y sugerentes de esta infección puerperal. Hay dolor mamario, ¿ya? Hay calor local y hay un endurecimiento de la mamario, pero sin duda la fiebre es el signo y síntoma más frecuente. Tenemos dos tipos de mastitis, una mastitis que es linfangítica, que puede ocurrir en las mujeres en su casa, ¿ya? Y la abscedada, que es de origen intrahospitalario. En el caso de la linfangitis, es importante valorar que si el pezón, ¿cierto?, presenta algunas laceraciones u herida, ¿qué es importante aquí? Lavar la mama, ¿cierto?, con agüita tibia, ya, secar, ¿cierto?, a toques. Es importante es poder colocar algún tipo de crema o ungüento, ¿cierto?, cicatrizante, que vamos a utilizar. Hay algunos que, como por ejemplo marcas comerciales como el Purelán, que puedo dejar en la mama entre lactancia materna y lactancia materna, y no afecta para nada, ¿cierto?, que el recién nacido pueda tomarse del pecho materno con este tipo de ungüentos. Por lo tanto, no tendría ningún problema en la lactancia materna. La abscedada es ya una mastitis de origen intrahospitalaria. Ahí podemos ver algunas imágenes que van a requerir, ¿cierto? Vemos que está la mama roja, hay calor local, hay muchísimo dolor. Por lo tanto, la indicación acá es la hospitalización, régimen cero, ponerle una vía venosa con un suero a la mujer y hacerle algún tipo de drenaje en la mama y manejarlas con antibioterapia. Otra de las complicaciones que vimos a lo largo de esta presentación es la presencia de hemorragia. Epidemiológicamente, 150.000 mujeres mueren por hemorragias del posparto en el mundo. ¿Cómo se define esta hemorragia? Como un sangrado genital excesivo después del parto, con aparición de signos y síntomas que se traducen en hipotensión, taquicardia, hipovolemia, diaforesis, que es este calor que la mujer moja, ¿cierto?, las sábanas de la cama, mucha taquicardia y palidez. La causa habitualmente es la atonía o falta de tono del útero. Por lo tanto se produce una inercia uterina en donde no se produce apropiadamente el globo de seguridad de Pinar. Podría también ser causada por desgarros del canal del parto, por restos ovulares y trastornos también de la coagulación. ¿Qué debemos hacer frente a la hemorragia? Primera cosa, prevenir frente a estos factores de riesgo, ¿cierto? Que hacer un buen examen físico para identificar muy bien si el sangrado viene desde el introito vaginal o corresponde a algunas laceraciones o desgarros de piel que han quedado, ¿cierto?, posterior al parto. Tratar la causa específica, administrar bastante líquido intravenoso, cristaloides o coloides para mantener un volumen circulante óptimo. Podemos proporcionar oxígeno para aumentar la saturación. Y muy importante, recuerde usted que tenemos que indicar a la mujer que en el posparto inmediato debe hacerse un masaje profundo del fondo uterino para que se forme el globo de seguridad de Pinar, y usar algunos retractores uterinos como se usan, ¿cierto?, en la parte obstétrica, oxitocina y metergin. Se suturan los desgarros del cuello y la vagina,
Se hace extracción de los restos placentarios con una revisión manual o instrumental. Si hay parte de placenta que ha quedado, ¿cierto? En el espacio intrauterino y por supuesto, si es necesario, a lo mejor instalar algún tipo de catéter urinario permanente. Ahí vemos, ¿cierto?, el tratamiento de la mastitis linfangítica, ya algo lo habíamos comentado. En general no se hospitaliza, no debemos suspender la lactancia materna. Se recomienda continuar siempre con la lactancia porque esto impide de alguna manera la ingurgitación de la leche y disminuye la posibilidad de formar algunos abscesos. Amamantar con mayor frecuencia, hacer un vaciamiento frecuente de la mama. Si no puedo, ¿cierto?, hacerlo a través de la succión del recién nacido, lo podré hacer a través de extractores manuales mamarios o eléctricos mamarios. Ofrecer siempre primero la mama comprometida para que se produzca un vaciamiento completo de la mama. Se manejan adecuadamente las grietas del pezón, lavando apropiadamente, ¿cierto? Por lo menos unas 2 a 3 veces en el día con agua, el chorro del agua, con agüita tibia. Se secan a toques y podemos agregar, ¿cierto?, algún tipo de crema o ungüento en estas grietas de pezón. Analgésicos por vía oral como paracetamol, ketorolaco, ketoprofeno y antibióticos por vía oral en caso que el médico así lo estime necesario. Llegamos a la cuarta complicación del puerperio, que es la depresión posparto. Aproximadamente el 70% de las mujeres posparto tienen estos síntomas depresivos leves llamados baby blue, que alcanzan su punto máximo entre el 2 y 5º día del parto. Estos síntomas suelen disminuir espontáneamente en 2 semanas y es importante distinguir entre esta tristeza posparto y la depresión posparto. Probablemente pueda ser un poco difícil, pero la evaluación del estado de ánimo y la gravedad de los síntomas en múltiples momentos puede facilitar enormemente esta distensión. La mujer se ve con llanto fácil, abatida físicamente, con sentimientos de culpa, pérdida de apetito, problemas de sueño, se siente incapaz de hacerle frente a las necesidades de este recién nacido. Por lo tanto, es importante considerar la escala de Edimburgo. Le dejo un link para que pueda revisarla con un poco más detalle, que es una escala que permite evaluar 10 preguntas simples en el posparto que nos permitan dar una aproximación a si efectivamente existe una depresión posparto para poder derivar en forma oportuna para un tratamiento de salud mental óptimo que pueda repercutir enormemente en mejorar la evolución tanto de la madre, ¿cierto?, puérpera, como también beneficiar directamente al recién nacido. El mejor momento, sin duda, para la aplicación es a las 8 semanas por parto, posparto. El rol de la enfermería en el puerperio es un rol educador, es un rol de acompañamiento, de estimulación de la lactancia materna, de fortalecer el apego, del rol biomédico en el control y prevenciones de las complicaciones y, por supuesto, cuidados del recién nacido. Dentro de los elementos que me gustaría dar detalle es la atención inmediata del recién nacido, algunas consideraciones importantes. En el contexto que la atención, ¿hacia dónde los voy a orientar? El rol de la enfermera en estas situaciones se circunscribe a la atención de urgencia. Recordemos que dentro del Código Sanitario, en el artículo 117, se señala que es la profesional matrona quien va a dar la atención del embarazo, parto y puerperios normales y la atención del recién nacido. Pero nosotros lo estamos revisando ahora con cierto detalle para dar atención a recién nacidos en contextos que tengamos que atender eh, domiciliariamente. Dentro de la atención inmediata del recién nacido, en un parto en domicilio, debemos atender fundamentalmente si el recién nacido nace en un domicilio, nuestra orientación debe ir destinada a prevenir la hipotermia. Recuerde que el recién nacido tiene una gran cabeza por la cual pierde muchísimo calor.
Debemos prevenir la hipoglicemia y debemos prevenir las infecciones. El neonato debe ser puesto en contacto piel a piel con su madre para favorecer la estabilidad fisiológica, favorecer el apego y favorecer y fomentar la lactancia materna. Previamente debe ser secado y debe ser cubierto. La cabeza debe ser cubierta para disminuir esta importante pérdida de calor. Recordemos además que muy importante es poder evaluar el APGAR. El APGAR es una evaluación que se le hace a todo recién nacido a los 5 minutos de nacer y a los 10 minutos y pretende observar y pesquisar de qué manera un recién nacido se adapta al ambiente extrauterino. Evalúa color de la piel, frecuencia cardíaca, reflejos, tono muscular y la respiración. Ahí vemos cómo está la puntuación y podemos decir que un APGAR perfecto es un APGAR de 10. Habitualmente en Chile nosotros vemos niños naciendo con 8 que a los 10 minutos ya pueden llegar a tener entre 9 y 10. Eso significa que se adapta bastante bien. Por supuesto que si hay un APGAR al nacer de 9 que después a los 10 minutos baja a 7, significa que este recién nacido no está logrando una adaptación óptima al medio extrauterino. Estamos llegando a la parte final de esta presentación. Les dejo por acá, ¿cierto? Todos mis saludos, esperando que hayan podido aprender algunos elementos importantes en relación a este importante periodo del puerperio fisiológico y patológico. Que estén muy bien y nos veremos en una próxima videoclase.